Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Hoy es 19 de marzo del 2023. Vamos a dar inicio con este tema. ¿Qué dice la Biblia si las iglesias de Cristo deben celebrar la Pascua? Vamos a hacer un análisis de este tema para demostrar con la Biblia que no debemos celebrar la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué se llama Pascua? La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Eso está en Éxodo 12:27 y en Éxodo 13:15. Antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas. Eso lo leemos en Éxodo 12:21. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. Eso lo leemos en Éxodo 12:7 y 13. ¿Cómo se celebraba la Pascua en tiempos bíblicos? Dios les dio a los israelitas instrucciones sobre cómo celebrar la primera Pascua. Algunos de los aspectos que menciona la Biblia relacionados con la celebración de la Pascua son los siguientes. Inciso A, el sacrificio. El día 10 del mes de Abib, que es Nisan, las familias escogían una oveja o una cabra de 1 año de edad y el día 14 la sacrificaban. En la primera celebración de la Pascua, los israelitas salpicaron sangre del animal sobre la parte superior de la entrada y sobre los postes de la puerta. Lo asaron y se lo comieron. Eso lo vemos en Éxodo 12:13-9. Inciso B, la comida. Además de la oveja o de la cabra, los israelitas comían pan sin levadura y verduras amargas durante la Pascua. Lo vemos en Éxodo 12:8. Inciso C, la fiesta. Después de la Pascua, los israelitas celebraban la fiesta de las tortas no fermentadas, que duraba 7 días. Durante esos días no comían pan con levadura. Eso lo vemos en Éxodo 12:17-20 y en Segunda de Crónicas 30:21. Inciso D, la educación. Los padres aprovechaban la celebración de la Pascua para hablarles a sus hijos acerca de Jehová. Éxodo 12:5. Éxodo 12:20. Eso lo vemos en Éxodo 12:25-27. Inciso E, el viaje. Con el tiempo, los israelitas comenzaron a viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Eso lo vemos en Deuteronomio 16:5-7 y Lucas 2:41. Inciso F, otras costumbres. En el tiempo de Jesús se bebía vino y se cantaban alabanzas durante la celebración de la Pascua. Eso lo vemos en Mateo 26:19 y 30 y en Lucas 22:15-18. Conceptos erróneos sobre la Pascua. Lo que algunos creen. Los israelitas se comían el sacrificio de la Pascua el 15 de Nisan. La verdad, para los israelitas, el día empezaba con la puesta del sol. Lo leemos en Levítico 23:32. Dios les ordenó a los israelitas
que sacrificaran una oveja justo después de la puesta del sol que daba inicio al 14 de Nisan, y que comieran su carne esa misma noche. Éxodo 12, 6 y 8. Así es que sacrificaban el animal y se lo comían el 14 de Nisan. Algunos creen que los cristianos deben celebrar la Pascua. La verdad, después de celebrar la Pascua el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era, Jesús dio inicio a una nueva celebración, la Cena del Señor. Lo leemos en Lucas 22, 19 y 20 y en 1 Corintios 11, 20. Esta comida reemplazó a la Pascua, ya que conmemora el sacrificio de Jesús representado por el Cordero de Pascua. Eso lo leemos en 1 Corintios 5, 7. El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua, porque libera a las personas de la esclavitud al pecado y la muerte. Eso lo leemos en Mateo 20, 28 y en Hebreos 9, 15. Tan significativo como fue este evento en la historia de Israel, recibió poca o ninguna atención en las iglesias del Nuevo Testamento, porque estaban compuestas tanto de judíos como de gentiles. La Pascua no tenía significativo para el gentil. El apóstol Pablo declaró en 1 Corintios 5, 7 al 8 con respecto del sacrificio de Jesús en nuestro favor. En 1 Corintios 5, 7 leemos: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En 1 Corintios 5, 8 nos dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo, el sacrificio perfecto. Pablo, inspirado, dice que Cristo, no un cordero físico, es nuestra Pascua, la de un cristiano. Para que seáis nueva masa, significa un pueblo de Dios sin mancha. Sin levadura como sois, significa un pueblo redimido de toda iniquidad, limpio de inmoralidad. Así que el cordero sacrificado por los israelitas en el desierto para escapar la muerte del heridor, según lo vemos en Éxodo 12, 1 al 28, vino a ser figura de la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado que trae la muerte eterna. La levadura tenía que quitarse antes de que comenzara la fiesta de los 7 días con panes sin levadura. Cuando se comía el Cordero de la Pascua, también se comían los panes sin levadura. Eso lo vemos en Éxodo 12, 8. Al seguir hablando de esto en lenguaje figurado, Pablo dice a los corintios que Cristo ya había sido sacrificado y que por eso era tarde para que se hallara todavía en su casa la levadura del pecado. La Pascua era significativo para el judío porque le recordaba un hecho histórico en Israel, pero el cristiano
celebra el sacrificio de Cristo, cuya sangre hace que el destructor nos pase por encima en su sentencia de juicio y muerte eterna. Pascua significa pasar por alto o por encima. ¿Deberían los cristianos, por lo tanto, celebrar la Pascua judía? ¿Deberían las iglesias locales organizar y proveer para tal celebración? Si lo hicieran, ¿con qué autoridad? Dado que el Nuevo Testamento declara que Jesús es nuestra Pascua, cualquier celebración de un festival judío del Antiguo Testamento es superflua o inválida para nosotros. No hay registro de que las iglesias del Nuevo Testamento proporcionaran tales comidas. Dado que el Nuevo Testamento enseña que tales festivales ya no son válidos en vista del sacrificio de Cristo, tal celebración de la Pascua tampoco tiene autoridad divina. Claramente, cualquier iglesia local que elija celebrar la Pascua hoy está pisando un terreno muy peligroso. En lugar de honrar a Cristo, lo deshonran aferrándose a un festival que nunca fue destinado a nadie más que a los judíos del Antiguo Testamento. Mateo 26, 17 al 29 cuenta que Jesús aprovechó la Pascua para instituir una nueva fiesta para sus discípulos. Jesús era judío y vivía bajo el antiguo pacto. Era apropiado y adecuado para él observar la Pascua, como nos lo cuenta el pasaje que está en Mateo 26, 17 al 29, en que Jesús aprovechó la Pascua para instituir una nueva fiesta para sus discípulos. Mateo 26, del 26 al 28, dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa y dio gracias, y se la dio a ellos, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús explicó que además de comer y beber, iba a ser una observancia del reino o iglesia. Y lo leemos en Mateo 26, 29. Pero yo os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la iglesia observó la Cena del Señor, también conocida como el partimiento del pan, el primer día de la semana. Lo leemos en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Miembros de la Iglesia de Cristo, celebramos una fiesta mientras vivamos por fe en sinceridad y verdad. Primera de Corintios 5:8 nos dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La fiesta de los panes sin levadura duraba una semana, pero lo que festejan los cristianos
dura toda una vida limpia de la vieja levadura del pecado. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, como dice el texto, sabiendo que la levadura vieja es el viejo hombre de pecado, la clase de hombre que era el cristiano antes de convertirse a Cristo. Así que el cristiano festeja durante toda su vida, haciendo uso de la sinceridad y la verdad como el pan de la fiesta, y viendo que nunca haya en su vida diaria nada de malicia ni de maldad, porque ahora anda en luz, como lo dice Primera de Juan 1:7. Sabemos que Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. Así que después de celebrar la Pascua, el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era, Jesús dio inicio a una nueva celebración, la Cena del Señor, como nos lo dicen los pasajes de Lucas 22, 19 y 20 y Primera de Corintios 11, 20. Así que la Cena del Señor reemplazó a la Pascua. La Cena del Señor conmemora el sacrificio de Jesús representado por el Cordero de Pascua, como nos lo dice Primera de Corintios 5, 7. El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua, porque libera a las personas de la esclavitud, al pecado y la muerte eterna. Mateo 20, 28 y Hebreos 9, 15. Pascua fue comida por Cristo con los apóstoles. Lucas 22, del 14 al 18. Parte derecha. La Cena del Señor en la Iglesia de Cristo es una nueva celebración que fue iniciada por Cristo el 14 de Nisan del año 33 y seguirá celebrándose hasta que Cristo venga. Primera de Corintios 11, 23 al 26. La Pascua ha sido cumplida en Cristo. Lucas 22, 16 nos dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mateo 5, 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lucas 22, 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, oh iglesia. No dice que literalmente comería la Pascua otra vez en el reino, sino que la Pascua y las demás figuras y sombras de la ley serían cumplidas en Cristo mismo, nuestra Pascua. Número 1. La fiesta anual de la Pascua, o la Pascua del Señor, inciso A, fue ordenada y dada a Israel, como lo dice Éxodo 12:43, inciso B. La fiesta anual de la Pascua, o la Pascua del Señor, es un memorial de la liberación divina de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Institución de la Pascua, como lo dice Éxodo 12:43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. 1. La Pascua del Señor es una sombra
de lo que ahora está disponible para nosotros en Jesucristo, como lo dice Colosenses 2:17. 2. Tan grande como fue la Pascua del Señor en Egipto, fue solo una silueta de lo que se cumple en Cristo. O 2. Los cristianos no observamos esa Pascua, como lo dice Colosenses 2:16 y 17. Leamos Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o en cuanto a días de fiesta, como fiestas solemnes, anuales, como dice Levíticos 23:1 al 44. Pascua, Pentecostés, tabernáculos o luna nueva, como las fiestas mensuales en Números 10:10, Números 28:11 y Primera de Crónicas 23:31. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando dice pero el cuerpo es de Cristo, significa que el cuerpo, que es la sustancia o la realidad, es lo opuesto a la sombra. 3. Nuestra Pascua es Cristo. Primera de Corintios 5:7, que dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 4. Dios ha provisto el Cordero de Dios sin pecado, perfecto, como dice Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 5. El Cordero ha sido inmolado. El sacrificio por los pecados ha sido hecho. Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pascua ha sido cumplida en Cristo. Lucas 22:14 al 20. La Pascua se cumple en el reino de Dios o iglesia. Volvamos a ver Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios o iglesia. Aquí está hablando Cristo. Este pasaje no dice que Cristo literalmente comería la Pascua otra vez en el reino, sino que la Pascua y las demás figuras y sombras de la ley serían cumplidas en Cristo mismo, nuestra Pascua. Por lo tanto, la Pascua del Antiguo Testamento es un memorial de la liberación de la esclavitud de Israel y ya se ha cumplido en la sangre de Cristo que nos libra de la esclavitud del pecado. Y como resultado, un reino de santos comprados con sangre que cada semana recuerdan la sangre del nuevo pacto por la cual son redimidos, como lo dice Apocalipsis 5:9 al 10 y Mateo 26:28. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Mateo 26:28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Hoy es 19 de marzo del 2023. Vamos a dar inicio con este tema. ¿Qué dice la Biblia si las iglesias de Cristo deben celebrar la Pascua? Vamos a hacer un análisis de este tema para demostrar con la Biblia que no debemos celebrar la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahí, como pueden ver ustedes, hay varias fotografías. A la derecha tenemos arriba la Pascua que fue comida por Cristo con los apóstoles, que nos refiere Lucas 22, 14 al 18. Acuérdense que esa Pascua fue comida por Cristo con los apóstoles. Esa es la Pascua que comió allí, la Pascua del Señor, o la fiesta anual de la Pascua. Vamos a ver esa Pascua comparada con la Pascua que es de nosotros, que es Cristo, que ahora es la cena. Y eso es lo que vamos a demostrar. Les estoy dando el final para que vean a lo que vamos a llegar. La Pascua que fue comida por Cristo con los apóstoles, la fecha que la comió con los apóstoles, ahí lo estamos viendo, fue el día 14 del mes de Nisan del año 33 después de Cristo. Esa Pascua que Cristo comió con sus apóstoles, que Jesús comió con sus apóstoles, les voy a decir la fecha, fue el día 14 de Nisan del año 33 después de Cristo. Nisan es uno de los meses del calendario judío. Entonces, ahí Cristo estaba celebrando esa comida. ¿En qué consistía la comida? Estaba discutiendo con el hermano Antonio, que él estaba dando el estudio de Éxodo. Esa comida consistía de cordero asado, pan sin levaduras y hierbas amargas, ¿verdad? Y es todo. Es lo que estaba celebrando ahí, en esa fotografía que estamos viendo ahí arriba. Acuérdense que los orientales no es como nosotros, que comen en mesas. Ellos tienden así le hacen en Irán y en Afganistán, si ustedes ven YouTube, comen en mesas y en el suelo, ¿verdad? Pero bien limpiecito todo. Se llaman reclinatorios, correcto. Entonces, por eso yo traté de buscar no la fotografía normal de que ponen a Cristo, ahí ponen una persona que realmente no es, y eso es por los católicos, ponen ahí que los apóstoles en una mesa muy bonita y lo ponen hasta de color güero, ¿verdad? Cristo, pero realmente ahí en Palestina no son de ese color. Entonces, eso, y abajo tenemos la cena del Señor, que es la nueva celebración iniciada también por Cristo esa fecha, ¿verdad? Y desde ahí estamos celebrando nosotros lo que es la mesa del Señor. Fíjense bien cómo está la cosa. O sea, Jesús en ese momento estaba celebrando, porque Jesús era judío. Acuérdense, estaban en la dispensación mosaica todavía. Empezó la dispensación cristiana cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, pero él todavía estaba vivo. Entonces él tenía que celebrar esa comida que celebraban los judíos como una conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto, que esa sucedió ¿qué año? Más o menos aproximadamente 1523 años antes de Cristo. Es cuando existió Moisés y todo lo que él hizo. Entonces, ese es el punto. Y esa fiesta que celebraban, fíjense bien, porque a eso vamos a concluir, esa fiesta que celebraban los judíos, era nacional, era de ellos nomás. Nosotros aquí en la Iglesia de Cristo, nosotros lo recordamos con la mesa del Señor. Entonces, fíjense bien, Cristo al mismo tiempo con sus apóstoles estaba comiendo esa comida pascual, pero al mismo tiempo estaba instituyendo, y bien, estaba instituyendo en ese momento la cena del Señor.
estaba instituyendo, entonces tenía dos propósitos ahí. Entonces eso es lo que vamos a discutir. Entonces, fíjense bien, mire, la historia de la primera Pascua, ahora vamos a hacer una retrospección a cómo empezó. La historia de la primera Pascua es familiar para la mayoría de nosotros, en Éxodo 12, ¿verdad? Bueno, me puse uno, pero es 12. Dice, Moisés instruye a los israelitas a tomar un cordero macho sin defecto. Ahí estamos viendo que la persona está buscando el macho que no tenga hueso quebrado. Fíjense bien cómo se cumple cuando Cristo fue crucificado. Porque ese era el cordero, un animal. Y Cristo es el cordero de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Ahora Cristo es nuestra Pascua. Por eso nosotros ya no celebramos ese rito y aparte que estamos en la dispensación cristiana. Eso era para los judíos. Entonces, Moisés instruye a los israelitas a tomar un cordero macho sin defecto, sacrificarlo, comerlo como parte de una comida ritual y aplicar su sangre en los postes y dinteles de sus casas. Ustedes pueden ver ahí cómo ahí el mayor de la familia está agarrando unos hisopos y los llena con sangre. Le dicen de brillo, ¿no? Y de brillo le dicen a la vasijita donde metían la sangre, ahí la pueden ver. Entonces, de ahí lo mojaba y empezaba al dintel, que es la parte horizontal, y los postes de la puerta, que es la parte vertical. Esa era la instrucción. Dice, esta extraña ceremonia tenía un propósito vital. Fíjense qué propósito tenía este. Dios iba a enviar un ángel destructor por toda la tierra de Egipto y mataría a los primogénitos tanto de hombres como de animales en cada casa. O sea que al mayor de la familia, de cada familia israelita, si no tenían eso, entraba ahí el destructor, el ángel del Señor, y lo mataría. Pero como los egipcios no hacían caso a eso, porque el faraón se negaba continuamente a dejarlos salir, ellos querían salir, por eso le pusieron 10 plagas, hermanos. ¿Sí se acuerdan de las 10 plagas? Las 10 plagas, y nunca hizo caso, hasta la 10ª plaga. Entonces en la 10ª plaga es cuando Dios les da esa instrucción de matar al cordero de un año sin defecto, sin quebrarle los huesos, y la sangre la iban a poner así para que pasara por ahí el destructor. ¿Saben qué quiere decir Pascua? En inglés es paz, con doble S, over. Entonces quiere decir pasar encima. ¿Sí, no? Pasar encima. Entonces, si el ángel destructor enviado por Dios veía que tenían esa señal, entonces no se detenía y no mataba a la persona, al mayor, al primogénito, tanto de los humanos como de los ganados. Así era. Y como los de Egipto, pues ellos no le hacían caso a Moisés, porque hubo 9 plagas anteriores. Mire, hubo la sangre, que el río con sangre, el río Nilo. Hubo las ranas. ¿Se acuerdan, hermano Pablo? Se lo debe saber. Los mosquitos, los tábanos, que eran unos insectos. Los tábanos llenan las casas y la tierra de Egipto. Faraón promete dejar que los israelitas se vayan, pero luego se arrepiente. Siempre se estaba arrepintiendo durante las 9 plagas. La quinta fue del ganado. Todo el ganado de los egipcios muere. La sexta fue las úlceras, le salieron llagas. Pero se arrepentía, los quería dejar salir, pero se arrepentía. Después granizo, langostas, tinieblas, y la última fue la de los primogénitos, que es donde se está desarrollando, donde se inició esa celebración. Entonces, el ángel pasaría solo por las casas que estaban marcadas con sangre. Como ustedes han visto, esa pequeña ilustración ahí, y ahí vienen los textos abajo, de que si no tenían ellos la sangre sobre los dinteles, el dintel es la parte horizontal y los postes la parte vertical, esa era la señal que ellos deberían de haber puesto para que no perecieran los primogénitos de los israelitas ahí. A fin de cuentas, el faraón, viendo esa muerte, porque pues hasta sus hijos y se morían, entonces los dejó ir. Entonces los deja ir, pero ya cuando va llegando el mar Rojo se arrepiente y los sigue, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y los persigue, entonces con las tropas de los egipcios. Entonces esa es la historia, ¿no?
Entonces, por eso aquí tenemos que el origen de la Pascua, ya lo vimos, que es en la 10ª y más severa plaga que Dios trajo sobre Egipto. Entonces, dice, Dios hirió de muerte a medianoche a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la mazmorra, y de todo primogénito del ganado, como quedamos ahorita. Entonces, esas son las plagas que yo ya les mencioné, la de la sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las nieblas, y la 10ª, que fue la definitiva, donde ya se decidió el faraón a dejarlos ir, fue la de la muerte de los primogénitos. Entonces, ese es el punto, hermano. Entonces, ahí, en ese momento quedó la Pascua instituida. Los israelitas eran esclavos en Egipto, hermano, pero Dios los preparó para esa noche, para que no mataran a sus primogénitos. Por eso instituyó la Pascua, para que no se mataran a sus primogénitos, siempre y cuando pusieran esa señal. Entonces, ese es el asunto, hermano. Entonces dice, cada hombre tomará un cordero para cada casa. Tu cordero será sin defecto, guárdale hasta el día 14 del mismo mes, entonces los sacrificarás al atardecer. Ese es el punto, por eso dice, guárdale hasta el día 14. Por eso les estoy diciendo que se celebraba el día 14 del mes de Nisan. Así se celebraba. Y Cristo la celebró ese día, el día 14 del mes de Nisan, pero del año 33. Y en ese momento Cristo comió la Pascua, que consistía en ¿qué? En carnero asado, no hervido, asado, hierbas amargas y el pan sin levadura. Acuérdense que la levadura significa impureza, maldición, todo eso. Pablo también la usa. Habla de la levadura, pero ahí habla de la levadura de inmoralidad, porque acuérdense que Pablo le dice a los corintios que la iglesia local permitía que hubiera inmoralidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí en la iglesia de Corinto estaba una persona que era incestuosa, que dormía con un miembro que dormía con la esposa de su papá. Entonces era incesto, y por eso Pablo habla de la levadura, se quitar la levadura, y hace unas en sentido figurado con la levadura del pan sin levadura de acá de la fiesta de la Pascua. Es una cosa, son puras cosas figuradas, hermanos, como habla Pablo. Pablo también menciona la levadura, así como se está demostrando aquí la levadura en esta fiesta. Entonces, por eso los judíos era el pan sin levadura. ¿Y qué es lo que vamos a tomar ahorita? Pan sin levadura. Entonces, vamos a ver, dice, entonces la sangre era la señal. Fíjense bien cómo está la cosa. Acuérdense que todo eso que pasó ahí era sombra, figura o silueta de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo, préndanselo de memoria, varones y hermanas. Todo eso era sombra, figura o silueta de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el cordero sacrificado animal significa al cordero pascual, que es Cristo. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Por eso Cristo derramó la sangre. Por eso el cordero, fíjense bien cómo está la similitud del cordero en un lebrillo, le degollaba, ahí lo vieron ustedes en la peliculita esta, y la sangre la ponían en el lebrillo y con eso se identificaban y se salvaban. Ahora nosotros, fíjense cómo está, esto es muy importante. Nuestro cordero, nuestra Pascua es Cristo. Entonces Cristo en el cordero, Cristo es el cordero de Dios, y en el Gólgota derramó su sangre. Ahí está la similitud. Así como el cordero de la Pascua, el cordero animal, acá Cristo es nuestro cordero de Dios y derrama su sangre. Por eso les he dicho en los estudios anteriores, ¿qué es lo que nos lava los pecados? La sangre de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. Fíjense cómo puede estar todo relacionado. Por medio del bautismo, porque ¿a quién nos limpia los pecados? La sangre de Cristo. Por eso ahí está la similitud. El cordero pascual, el cordero de Dios y el corderito animal. ¿Cómo está la similitud? Entonces, ese es el punto, hermano. Ahí continuamos. Miren bien. Por eso estamos viendo el punto. ¿Deben las iglesias de Cristo celebrar la Pascua? Pues no, eso lo vamos a demostrar con un solo texto, Colosenses 2, 16 al 17. Entonces, fíjense bien, dice,
Vamos a ver, ya por último voy a explicarles otra vez para que se les quede un poquito bien. Dice, la Pascua judía, por lo general, se celebra cada año en nuestro mes de abril, que es el día 14 de Nisan, comparado con el calendario. El de nosotros es el gregoriano, ¿no? ¿Sí? Y el de ellos era el judío. Entonces dice, aquellos que están familiarizados con la historia del Antiguo Testamento entienden el significado de este día santo para la nación judía. Acuérdense bien, es muy importante, la ley de Moisés era una ley para los judíos, era una ley nacional. Entonces, y era nomás para ellos. Entonces, si nosotros queremos celebrar la Pascua, la Cuaresma, todas las festividades que hacen las iglesias no escriturales, tanto católicas como las iglesias protestantes evangélicas, entonces, hoy estamos revolviendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces estamos menospreciando el sacrificio de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Entonces ya hagan de cuenta que queremos celebrar la Pascua como se le hace ahorita los ritos católicos, no escriturales y las iglesias protestantes evangélicas, pues entonces, pues de nada sirvió el sacrificio de Cristo, porque Cristo ya cumplió. O sea, Cristo es nuestra Pascua y Cristo ya fue sacrificado. Ya fue sacrificado, ya se cumplió. Entonces, ese es el punto, ¿no? Fíjese bien. Entonces, Dios liberó a los hijos de Israel de su esclavitud egipcia a través de una serie de 10 plagas que ya les dije, que quebraron el terco corazón en rebelión del faraón. Estaba muy terco, hasta que no le llegó la décima plaga, para que se les quede. El faraón no dejaría ir a Israel porque se negó a escuchar las instrucciones de Dios a través de Moisés, que Moisés era el vocero de Dios, dirigente de la nación de Israel. Dios habló en el Antiguo Testamento, en la edad mosaica, a través de Moisés y sus profetas. Ahora en la dispensación cristiana solamente nos habla a través de Cristo y por medio de su palabra. No se diga que Dios me habló, que como los mormones y que tienen profetas o hermanos o personas que dicen que Dios les habló. Pues no, Dios habla a través de Jesucristo, a través de su palabra escrita, que se nos quede muy bien como miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, dice, la décima y última plaga que cayó sobre Egipto fue la muerte del primogénito en cada hogar. No solo se vieron afectados los primogénitos humanos, sino que también murieron los primogénitos de todo el ganado. Ese es el punto. Para evitar la muerte de las casas de Israel, se pintaría la sangre de un cordero sacrificado en el dintel y sobre los postes, las puertas de las puertas de las casas, se iba a pintar esa sangre. Entonces, y eso nos dice Éxodo 12:29 y Éxodo 12:30, que ya lo hemos relatado. Entonces ese es el punto de cómo quedó, cómo estaba esta. Aquí les estoy presentando la escapada o ya el objetivo. El objetivo, fíjense bien, el objetivo de celebrar la Pascua por los judíos se le llamaba fiesta anual. Ya en el desierto, ahí están escapando, Moisés ahí, estamos representando a Moisés cruzando el Mar Rojo. Y luego le sigue, y luego se arrepiente Faraón, y ahí vemos donde ya iban a mitad del camino ahí, y sigue Faraón, pero después se cierran las aguas y perecen todos los egipcios, y pasa Moisés, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Entonces, Moisés es el que nos está liberando. Entonces, fíjense bien, la Pascua que viene siendo, la Pascua viene siendo un memorial de liberación divina de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Otra vez, la Pascua del Señor se llama la Pascua del Señor o Pascua judía o israelita. Esa Pascua es una conmemoración o memorial de liberación divina de la esclavitud del pueblo israelita en Egipto. ¿Y qué es la cena del Señor? Ahora vamos a ver. La cena del Señor, ¿qué viene siendo? Es un memorial. Por eso estamos siempre, el hermano nos explica muy bien aquí. Es un memorial. Memorial quiere decir, es un recordatorio. Es un recordatorio del supremo sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él fue el Cordero de Dios.
Entonces esa es nuestra Pascua, la cena del Señor. Nosotros la vamos, ellos, los iglesias no escriturales, ellos celebran la Pascua anualmente. Ahorita se ponen muy, según ellos, cristianos, pero esa era para los judíos. Nosotros ya no, porque entonces estamos echando de menos que Cristo es nuestra Pascua, y nos lo dice 1 Corintios 5:7. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ellos lo celebran, las iglesias no escriturales, malamente, y no lo acepta Dios cada año. Ahí se convierten ellos muy santitos y según santidad, y practican la cuaresma, como ya les expliqué el domingo pasado, pero nosotros lo hacemos semanalmente. Fíjate que estaba discutiendo cuando llegamos al hermano Juan y yo, como tú dices, bien dices, de que se tenía que comer todo el asado, todo eso, pero si había una persona que no era judía, si no era judía, y si quería probar, se tenía que circuncidar. Imagínense. Entonces, es que más valía que no. La que Jesús celebra la Pascua antes de anticipado, porque él no moría. Entonces, tiene que celebrar la Pascua sabiendo en qué momento iba a morir. Ok, bien, vamos a continuar, porque acuérdense que el objetivo de este estudio es decir, debemos celebrarla nosotros. Y el objetivo de este estudio es que ustedes, que entendamos nosotros que nosotros ya, esa Pascua no es, nuestra Pascua ahora es Cristo es nuestra Pascua, y la fiesta que celebramos no es esa fiesta anual, sino es semanal. Ese es el punto de todo este asunto. Nuestra fiesta es semanal y es la cena del Señor. Entonces, eso es lo que, y eso que usted está diciendo, que ya me salgo tantito, pero es importante, y hay que tenerlo que ver, igual la otra semana lo ven. Bueno, vamos a continuar. Miren, dice bien, Pablo inspirado dice que Cristo, no un cordero físico es nuestra Pascua, la de un cristiano. Además a los colosenses Pablo escribió, aquí está la clave, porque ustedes van a decir, bueno, debemos, porque acuérdense que el tema de aquí, el punto es, como los miembros de la iglesia de Cristo, debemos celebrar la Pascua. Lo importante es saber qué texto nos ampara. Nos ampara Colosenses 2:16, dice bien, y 2:17. Miren, Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí Pablo les está diciendo que nadie os juzgue, le está diciendo a la iglesia de Cristo en Colosas, tanto en comida como en bebida o días de fiesta. Acuérdense que había días de fiesta anuales y mensuales, las fiestas de los judíos. Entonces dice, ¿qué quiere decir Colosenses 2:16? No dejar que los demás nos hagan influencia en nosotros sobre comidas. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el primer siglo ya había gentiles en las iglesias locales, ¿sí? Gentiles y judíos, estaba, como dicen, mezclada, estaba mezclada la congregación, judíos y gentiles. Y los judíos, ellos querían seguir su ley de Moisés, estaban tercos todavía. Ellos querían, no, circuncídense, eran los judaizantes. Celebren como nosotros, ya ven, y los demás eran gentiles. Entonces, pero Pablo les dice, no les hagan caso, o sea, dice no dejar que los tales, o sea, los judíos, influyan sobre ustedes sobre comida, bebida, días de fiesta, y que ellos no tengan dominio sobre ustedes. Les decía Pablo, que no tengan dominio sobre ustedes, y que no se sometan a los reglamentos de los judaizantes, que querían ser miembros de la iglesia de Cristo, o sea, seguir el Nuevo Testamento, pero también querían seguir el Antiguo. Y si los gentiles no querían, dicen, no, pues ustedes, para que sean bien, agarren los dos. Pues no, ese es el asunto, porque en ese caso, pues también agarra todo, los sacrificios, apedreaban a las mujeres adúlteras. ¿Por qué nomás ahorita agarran una cosa? Agarren todo, no nomás un pedacito. Pero ese es el problema, que las iglesias no escriturales agarran lo que les conviene. Dicen, no, pues vamos a contar, pues, David usaba el arpa en los salmos y cantaban y bailaban, entonces nosotros vamos a hacerle así. Pues no, pues también agarran a pedrear a las mujeres y a los hombres que cometan adulterio como era antes, agarren todo, hagan sacrificios, no hacen, nomás agarran lo que les conviene. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta esto.
Ahora, Colosenses 2:17, ahorita le sigo el tema. Dice, todo lo cual es sombra, fíjense bien, aquí está la clave, lo que dijiste todo, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo lo cual es sombra, o sea, todas esas comidas, fiestas, festines y todo el pueblo judío, era sombra de lo que había de venir, que es el Evangelio, y que es lo que estamos en el Nuevo Testamento, toda sombra, o silueta, o figura, de lo que realmente es, porque fíjense bien lo que dice, pero el cuerpo es de Cristo. Qué curioso, vamos a ver qué quiere decir eso. Mire, dice, que la ley de Colosenses 2:17 dice Pablo, que la ley de Moisés era simplemente una sombra de Cristo, era una sombra. Dice, estas cosas tuvieron importancia solo para el pueblo de Israel, porque la dispensación mosaica era una religión nacional, únicamente para los judíos, entonces era de relevancia para ellos. Dice, pues recibieron como algo tutor guardián para ayudarlos a Cristo. Bien, ¿cuál es el propósito del Antiguo Testamento? El propósito del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés, fue el ayo, A-Y-O, quiere decir el tutor o el guardián que nos llevó para llegar al Evangelio. O sea, es el que nos guió, no el pueblo judío, para llevarlo al Evangelio, o sea, a la dispensación cristiana, que es desde que Cristo expiró en la cruz hasta que Él venga. Nosotros estamos en esa era. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento sirvió como ayo, que quiere decir guardián tutor, para guiarnos al Nuevo Testamento, al Evangelio, que es las buenas nuevas, lo que predicó Cristo. Acuérdense que Cristo, ¿qué es lo que hacía Cristo? Cristo venía anunciando su reino, todavía no estaba. O sea que Cristo estaba anunciando su reino. ¿Cuándo vino su reino? En el año 33. ¿Y cuántos días fueron? Fueron 50 días después de que resucitó. Acuérdense que resucitó, anduvo 40 días apareciéndose, tuvo la ascensión, y en esa ascensión ahí dijo que era en la comisión, era para todo el mundo, ya no era nomás para los judíos, porque cuando Cristo andaba, nomás andaba con los judíos, pero ya cuando ascendió dio la orden, va para todos, o sea, es universal, es el Nuevo Testamento. Ascendió, pasaron, les dijo, váyanse al aposento alto, les dijo los 12 apóstoles, a los 11 apóstoles, porque todavía no estaba Matías, pero en ese intermedio lo nombraron. Ya a los 12 apóstoles se fueron al aposento alto, ahí estuvieron, esperando el Paracleto, o bien siendo el Espíritu Santo, o el Consolador, o el que les iba a dejar bien instruidos a los apóstoles, y llegó como a las 8 o 9 de la mañana, ese día, ahí con los apóstoles, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Son los únicos que son bautizados con el Espíritu Santo, junto con él también, pero más después, y ahí fue cuando se inició la iglesia de Cristo. Entonces ese es el punto, hermano, que todo eso era importante como sombra. Y acuérdense que la ley de Moisés era un año tutor. A ver. Bueno, déjame leer esta versión que tengo yo de 21 Corintios. Colosenses dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva, ni días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. Ahí está, Cristo mismo es la realidad. Es lo que acabo de decir, fíjate, dice, pero debido a la fe del Evangelio, o sea, ya cuando venga la fe, que es el Evangelio, la fe es el Evangelio, ya no estamos bajo ayo, nosotros ya no estamos bajo A-Y-O, es decir, guardián o tutor, o quiere decir la ley de Moisés, ya no, ¿qué quiere decir? Que dentro de la ley de Moisés estaba la celebración de la Pascua del Señor, ya no. Entonces dice, una sombra no existe por sí sola, sino que depende para su significado de aquello de lo cual es una sombra. Desde luego, al venir la realidad ya no es necesaria la sombra. O sea, al venir la realidad ya no es necesaria la sombra. Ahora, fíjense bien, fíjate bien, ¿qué dice el último? Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Ese pedacito, analicémoslo bien, dice, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjense bien, dice, el cuerpo es la sustancia, y la sustancia es la realidad.
y la sustancia es el cuerpo, y el cuerpo es la realidad. Entonces es lo opuesto a la sombra. Con eso, el apóstol Pablo ahí demuestra que no debemos celebrar la Pascua, porque ya tenemos a Cristo que es nuestra Pascua, porque dice ahí, fíjense bien, por eso es bien importante que analicemos los textos. Los textos dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, todo lo cual, fiestas que hacían en la ley de Moisés, todo lo cual es sombra. No lo último remata la pluma del apóstol Pablo, pero el cuerpo es de Cristo, cuerpo es sustancia, sustancia es realidad, y es lo opuesto a las sombras. Y con eso lo mostramos, a ver. Vamos a ver aquí en Gálatas, capítulo 3, versículos 24-27, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la ley, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pero ustedes están viendo lo que estamos viendo aquí, en otro texto, pero es muy importante que dice que somos revestidos de Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo. Entonces, por medio del bautismo, otra vez volvemos a recapitular, el bautismo es bien importante. Si no están bautizados, si no está bautizada la persona, pues no está en Cristo. ¿Ves? Entonces, el momento en que se bautiza, se lavan los pecados. ¿Y por medio de qué? De la sangre de Jesucristo, otra vez les digo, la que lava los pecados es la sangre de Cristo, y esa sangre es la que derramó en la cruz del Calvario, ¿ves? Comparada como una realidad con respecto a la sombra que se hacía en la ley judía, cuando era el ayo del tutor. Entonces, en la ley judía era la sangre del cordero, por eso ellos hacían sacrificios. Acuérdense que estaba el sumo sacerdote, cada año hacían expiaciones y mataban muchos sacrificios, porque en las iglesias no escriturales, órale, se maten corderos, palomas y todo lo que había. Mire, 1 Corintios 5:7 dice, limpiado, aquí, ¿por qué? Vamos a demostrar por qué Cristo es nuestra Pascua, dice, limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Está diciendo, ¿qué está diciendo? Porque nuestra Pascua que es Cristo, mire, ¿a qué se refería el primer? Fíjese bien, estamos hablando, en resumen, de los textos que nos amparan para decir y saber como varones, miembros, hermanas de la iglesia de Cristo, de que no debemos como miembros de la iglesia de Cristo celebrar la Pascua judía. ¿Por qué? Porque Colosenses 2:16, Colosenses 2:17 que ya leímos, y junto con 1 Corintios 5:7, esos tres textos, dice, porque nuestra Pascua es Cristo, 1 Corintios 5:7. ¿A qué se refería Pablo? Se refería a una vieja levadura. En ese momento, aquí en el contexto que estamos viendo, se refiere a que en la iglesia local acuérdense que el Corinto era un pueblo, donde hay un pueblo hay mucha perdición. Entonces, pues los que se convertían, pues ya venían con todos los matrimonios, triples matrimonios, con incestos y ya no importaba, porque así eran. Entonces, pero ya se metían. Pero al meterse, pues ya debían predicar esos pecados. Pero había una persona que hace referencia a un varón que vivía con la mamá, con la esposa de su papá, estaba cometiendo incesto. Y los hermanos tranquilos, no se preocupaban, no le llamaban la atención. ¿Ves? Entonces, por eso habla de levadura. Dice, la levadura era la impureza, era la perdición, era lo que tenían ellos manos. Por eso está diciendo ahí, dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces, la levadura la está haciendo una similitud con el pan sin levadura que se utilizaba en la Pascua de los judíos y con la cena del Señor también. Pero aquí se está refiriendo a qué? A la inmoralidad que no debe haber en la iglesia de Cristo. ¿Ves? No se debe permitir. Por eso los miembros eran pazanones. Eran pazanones, y Pablo los estaba regañando, los estaba soltando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. ¿Qué quiere decir? El cordero sacrificado por
israelitas en el desierto, para escapar la muerte del levidor, ¿verdad? Dice, vino a ser figura de la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado, que trae la muerte eterna. O sea que, por eso está diciendo, porque nuestra Pascua es Cristo, porque ellos ya no deberían de tener impureza ni inmoralidad, porque nuestra Pascua es Cristo, quiere decir que ya el Cordero sacrificado, que fue Cristo, ya nos limpió de los pecados, entonces ya no deberían de tener inmoralidad. A eso se refiere Pablo. Entonces, en resumen, estos tres textos son 1 Corintios 5:7, Colosenses 1:16 y 2:17. Espero que se les quede, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, la Pascua era significativa para el judío porque les recordaba un hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? O sea, era un memorial. La Pascua judía, repito, era un memorial, era un memorial, sería una celebración de la escapada que salieron de Egipto. Ese era el hecho histórico. Pero el cristiano celebra, ¿qué es lo que celebramos nosotros, hermano? El sacrificio de Cristo, cuya sangre hace que el destructor nos pase por encima. O sea, el maligno no nos va a atacar, nos pasa por encima en su sentencia de juicio y muerte eterna. Acuérdense que Pascua quiere decir pass over, entonces quiere decir pasar por encima. Si nosotros, y nuestra fiesta, ya no tenemos esa fiesta, hermano, fiesta anual. Ahora tenemos una fiesta semanal, que es la cena del Señor, en donde hacemos un memorial del supremo sacrificio de Jesucristo.